En el restaurante más exclusivo de la ciudad, todos temblaban ante Adriana Mendoza, la madre del billonario más poderoso del país. Pero esa noche, una simple camarera haría algo que nadie se había atrevido a hacer en décadas: mirarla a los ojos y decirle la verdad. El sonido de la copa de cristal al estrellarse contra el suelo de mármol hizo que las 50 personas en el restaurante dejaran de respirar. Pero no fue el ruido lo que congeló el tiempo. Fue lo que vino después. El silencio mortal de Adriana Mendoza levantándose de su silla, con esos ojos grises que habían destruido imperios empresariales, ahora clavados en mí. Yo tenía 3 segundos para decidir si quería conservar mi trabajo o mi dignidad. Elegí la dignidad. «Señora Mendoza», dije, y mi voz sonó más firme de lo que mis manos temblorosas sugerían. «Recoja usted misma su copa». El restaurante La Perla Negra nunca había conocido un silencio tan absoluto. Ni siquiera se escuchaba el tintineo de los cubiertos. 60 ojos me miraban como si acabara de firmar mi sentencia de muerte. Porque en esta ciudad, contradecir a Adriana Mendoza no era un error. Era la ruina profesional. Déjenme retroceder 3 horas, al momento en que mi vida todavía tenía sentido. Eran las 6 de la tarde cuando llegué al restaurante, jalando mi uniforme bordó que ya mostraba signos de demasiados lavados. El gerente Ruiz me interceptó en la entrada de servicio, con esa mirada que significaba problemas. «Marina, mesa 12, tú la atiendes». Mi estómago se contrajo. La mesa 12 era la única mesa en el restaurante que tenía su propio candelabro de cristal Baccarat y vista directa al jardín privado. La reservaban solo para una persona. ¿Ella?, susurré. Ruiz asintió, su bigote temblando ligeramente. Adriana Mendoza. Llegó hace 10 minutos con su hijo Gabriel, y ya hizo llorar a 2 meseras. Se acercó más, bajando la voz. «Marina, necesito que seas invisible. Sirve, sonríe, y por el amor de Dios, no la mires directamente a los ojos. La última camarera que lo hizo... Bueno, digamos que ahora trabaja limpiando baños en la estación de autobuses». Asentí, aunque algo en mi pecho ya estaba apretándose. Llevaba 6 meses trabajando en La Perla Negra. 6 meses evitando esta exacta situación. Pero el universo tiene un sentido del humor cruel. Cuando me acerqué a la mesa 12, lo primero que vi fue su espalda. Adriana Mendoza tenía 63 años, pero su postura era de acero. Cabello plateado recogido en un moño perfecto. Traje negro de Chanel que probablemente costaba más que mi renta de todo el año. Y esas manos. Dios. Esas manos con anillos de diamantes que brillaban como advertencias. A su derecha, su hijo Gabriel. 35 años. Heredero del Imperio Mendoza. Y con una mirada en sus ojos que reconocí inmediatamente. Vergüenza contenida. Lo había visto antes en otros hijos de familias poderosas. Esa expresión de quien sabe que su madre es un monstruo pero está demasiado asustado o demasiado cómodo para hacer algo al respecto. «Buenas noches», dije con mi mejor voz profesional, colocando los menús sobre la mesa. «Bienvenidos a La Perla Negra. Mi nombre es Marina y seré su... El agua está tibia», interrumpió Adriana sin siquiera mirarme. Su voz era fría, precisa, como un bisturí. ¿Acaso en este restaurante no saben que el agua debe servirse a 4 grados centígrados? Miré el vaso. Podía ver las gotas de condensación en el cristal. El agua estaba perfectamente fría. «Disculpe, señora, traeré». «¿Y el tenedor?». Levantó el cubierto con 2 dedos, como si fuera algo contaminado. «Tiene una mancha microscópica. ¿Ustedes no revisan esto?». Gabriel se removió incómodo en su silla. «Mamá, por favor». Silencio, Gabriel. La palabra salió como un látigo. «No te pedí tu opinión». Se volvió hacia mí, y por primera vez me miró. Realmente me miró. Sus ojos grises recorrieron mi uniforme gastado, mi cabello recogido en una cola de caballo simple, mis zapatos viejos que había pulido 3 veces esa mañana, tratando de que se vieran presentables. Y en su mirada vi algo peor que el desprecio. Vi la nada, como si yo fuera tan insignificante que ni siquiera merecía su desdén. «Trae todo nuevo», ordenó. «Agua, cubiertos, platos, todo. Y cuando regreses, asegúrate de no respirar cerca de la comida. No sé qué perfume barato usas, pero es ofensivo». No usaba perfume. No podía permitírmelo. «Enseguida, señora». Me di la vuelta.
sintiendo las miradas de las otras mesas. Todos habían escuchado. En la cocina, el chef Marco me vio entrar y negó con la cabeza. ¿Qué pidió ahora la bruja? Todo nuevo. Mis manos temblaban mientras reunía los cubiertos limpios. Dice que el agua está tibia y que mi perfume es ofensivo. No usas perfume, señaló Marco frunciendo el ceño. Lo sé. Regresé a la mesa 12 con una bandeja nueva. Cada paso se sentía como caminar hacia el patíbulo. Coloqué el agua fresca, los nuevos cubiertos, los platos inmaculados. Me moví como un fantasma, exactamente como Ruiz me había instruido. ¿Están listos para ordenar?, pregunté. Adriana ni siquiera abrió el menú. Gabriel ordenará el solomillo Wellington. Yo tomaré la ensalada niçoise, pero sin anchoas, sin aceitunas, sin huevo, y quiero que el atún esté sellado exactamente 45 segundos por cada lado. Ni un segundo más, ni un segundo menos. ¿Entendiste? ¿O necesito escribírtelo? Lo entendí perfectamente, señora. Eso está por verse. Los siguientes 40 minutos fueron una clase magistral en humillación sistemática. Cada vez que me acercaba a la mesa, Adriana encontraba algo nuevo para criticar. El pan estaba muy caliente, la mantequilla muy fría, las velas muy brillantes, mi forma de caminar muy ruidosa, mis disculpas muy frecuentes, mi silencio muy grosero. Gabriel no dijo una palabra en su defensa. Solo miraba su plato, cortando su carne en cuadrados perfectos, masticando en silencio mientras su madre destrozaba mi dignidad pieza por pieza. Pero lo que realmente me rompió no fue nada de eso. Fue cuando traje su ensalada. La había revisado 3 veces en la cocina. El chef Marco personalmente había cronometrado el sellado del atún, exactamente 45 segundos por lado. La presentación era perfecta. Coloqué el plato frente a ella con manos que ya no temblaban de nervios, sino de algo más profundo, algo más oscuro. Adriana miró la ensalada, tomó su tenedor, cortó un pedazo de atún, lo llevó a su boca, masticó lentamente, sus ojos nunca dejando los míos, y entonces, con un movimiento deliberado y calculado, escupió la comida en su servilleta. «Está seco», declaró, «absolutamente inaceptable». No estaba seco. Yo lo sabía, Marco lo sabía, Gabriel lo sabía, todos en ese maldito restaurante lo sabían. Pero no se trataba de la comida. Nunca se había tratado de la comida. Se trataba de poder. Del tipo de poder que se ejerce cuando estás tan aburrida de tu vida perfecta, que tu único entretenimiento es destruir a las personas que no pueden defenderse. «Prepararé otra ensalada», empecé. «No». Adriana se recostó en su silla, una pequeña sonrisa curvando sus labios pintados de rojo oscuro. «Quiero hablar con el gerente. Quiero que sepan el tipo de servicio mediocre que están ofreciendo. Y quiero...» Hizo una pausa, saboreando cada palabra. «Que te despidan. Aquí, ahora, delante de todos». El restaurante había caído en ese silencio de nuevo. Ese silencio de espectadores esperando ver sangre. «Mamá, eso es excesivo». Gabriel finalmente encontró su voz, pero era débil, patética. «Te dije que te callaras, Gabriel». Adriana ni siquiera lo miró. Sus ojos estaban fijos en mí, esperando verme suplicar, llorar, desmoronarme. Y algo dentro de mí se rompió, pero no de la forma que ella esperaba. «¿Sabe qué, señora Mendoza?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Tiene razón». Eso la tomó por sorpresa. Sus cejas se arquearon ligeramente. «¿Disculpa?» «Tiene razón», repetí, y ahora mi voz era más fuerte, más clara. «Este servicio es inaceptable, porque un servicio verdaderamente bueno no debería incluir tener que soportar a una cliente que trata a los seres humanos como si fueran basura». El silencio ahora era absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Adriana se puso pálida, luego roja. Se levantó lentamente de su silla, y fue entonces cuando su mano barrió la copa de agua de la mesa. El cristal explotó contra el mármol con ese sonido que nunca olvidaré. «¿Cómo te atreves?». Su voz era veneno puro. «¿Tienes idea de quién soy yo?». «Sí», dije. Y ahora las lágrimas estaban en mis ojos. Pero no eran lágrimas de miedo. Eran lágrimas de años de rabia contenida. Años viendo a personas como ella destruir a personas como yo. «Sé exactamente quién es usted. Es Adriana Mendoza, la mujer que construyó un imperio sobre las espaldas de empleados a quienes nunca aprendió a ver como personas.
La mujer a quien todos temen pero nadie respeta. La mujer que crió a un hijo tan aterrorizado de ella que ni siquiera puede defender lo correcto cuando lo ve. Gabriel se había puesto de pie. Su rostro era una máscara de shock. Marina. La voz de Ruiz venía de algún lugar detrás de mí, teñida de pánico. Pero yo no podía parar. Las compuertas se habían abierto. ¿Y sabe qué es lo más triste, señora Mendoza? Que usted tiene todo el dinero del mundo, todo el poder, todas las oportunidades que alguien podría desear. Y aún así, lo único que sabe hacer con todo eso es hacer sentir pequeñas a las personas que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. Adriana me miraba como si yo fuera una especie de insecto que acababa de hablar. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Así que sí, continué, y ahora ya no me importaba nada. Mi trabajo estaba perdido de todas formas. Recoja usted misma su copa. Porque por una vez en su vida privilegiada, haga algo por sí misma, en lugar de esperar que el resto del mundo se arrodille a sus pies. El restaurante completo había dejado de fingir que no estaba mirando. Todos nos observaban con la boca abierta. Incluso los otros meseros habían salido de la cocina. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Una mujer en la mesa 5 empezó a aplaudir. Luego otra persona en la mesa 8. Después, un hombre de negocios en la mesa 3. En cuestión de segundos, todo el restaurante estaba aplaudiendo. No era un aplauso educado. Era un aplauso de liberación, de cada persona que alguna vez había sido humillada por alguien con dinero y poder, de cada empleado que había tenido que morder su lengua, de cada ser humano que había soñado con decir exactamente lo que yo acababa de decir. Adriana Mendoza, por primera vez en lo que probablemente eran décadas, se quedó completamente sin palabras. Pero mientras el aplauso continuaba, vi algo que me heló la sangre. Gabriel Mendoza me estaba mirando. Y en sus ojos no había enojo. Había algo más perturbador. Había lágrimas. Mi padre, dijo en voz baja, pero en el silencio posterior al aplauso, todos lo escucharon. Mi padre murió hace 6 meses. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? Se volvió hacia su madre. Dijo, Gabriel, no dejes que tu madre se convierta en el monstruo que temo que ya es. Adriana dio un paso atrás como si la hubieran golpeado. Gabriel, ¿cómo te Llegué tarde, papá, continuó Gabriel, y ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro. Llegué 35 años tarde. Me miró de nuevo. Pero esta mujer, esta camarera a quien ni siquiera conoces, tuvo el coraje que yo nunca tuve. Sacó su billetera y colocó varios billetes sobre la mesa. Suficiente dinero como para pagar la cuenta 10 veces. Vámonos, mamá. Pero Adriana no se movía. Me miraba con una expresión que no podía descifrar. No era rabia, no era humillación, era algo más complejo, algo casi como reconocimiento. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Marina Castillo. Asintió lentamente, como si estuviera memorizando el nombre. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Gabriel la siguió, pero antes de salir, se detuvo junto a mí. Gracias, murmuró, por hacer lo que yo debía haber hecho hace años. Y entonces se fueron. El restaurante explotó en conversaciones. Ruiz se acercó a mí, su rostro una mezcla de admiración y terror absoluto. Marina, eso fue lo más valiente y lo más estúpido que he visto en mi vida. Lo sé, dije, y por primera vez en años sonreí de verdad. ¿Estoy despedida? Probablemente. La familia Mendoza es dueña de la mitad de esta ciudad. Podrían destruir este restaurante con una llamada telefónica. Asentí. Sabía que vendrían consecuencias, pero por primera vez en mi vida había dicho la verdad completa, sin filtros, sin miedo, y se sentía como libertad. Lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, era que esto era solo el comienzo, porque Adriana Mendoza no era el tipo de mujer que dejaba las cosas sin resolver, y yo acababa de convertirme en su proyecto más interesante en años. 3 días después del incidente, mi vida era un desastre controlado, o más bien, un desastre sin ningún tipo de control. El video había aparecido en internet exactamente 18 horas después de aquella noche. Alguien en el restaurante lo había grabado todo. No sabía quién, y honestamente ya no me importaba. El título era dramático y perfectamente diseñado para volverse viral. Camarera destruye a billonaria con la verdad. No vas a creer lo que pasó después.
3 millones de visualizaciones en el primer día. 7 millones al segundo día. Para el tercer día, había cruzado los 15 millones y estaba en todas las plataformas de redes sociales. Me habían convertido en un meme, en un símbolo, en todo menos en lo que realmente era. Una mujer de 28 años que acababa de perder su trabajo y estaba a 2 semanas de no poder pagar su renta. Ruiz me había llamado la mañana siguiente al incidente. Su voz temblaba. Marina, lo siento mucho. Los dueños... La familia Mendoza tiene inversiones en el grupo que es dueño de la Perla Negra. Me ordenaron que te despidiera inmediatamente. Ni siquiera puedo darte una carta de recomendación. Lo siento tanto. No lo culpé. Sabía cómo funcionaba este mundo. Los poderosos aplastaban, y el resto de nosotros aprendíamos a esquivar o moríamos en el intento. Pero lo que no esperaba era la segunda llamada. Esa llegó 2 horas después, de un número privado. ¿Marina Castillo? La voz era masculina, profesional, fría. Sí, soy Ricardo Fuentes, jefe de recursos humanos del Grupo Mendoza. Me temo que debo informarle que ha sido agregada a una lista negra en el sector de hospitalidad y servicios de la ciudad. Ningún restaurante, hotel, cafetería o establecimiento similar la contratará. Esto es efectivo inmediatamente. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Lista negra? ¿Eso es siquiera legal? Es una recomendación privada entre empresas asociadas. Buenos días, señorita Castillo. Clic. Y así, en menos de 24 horas, había pasado de ser una camarera anónima a ser una paria profesional con un video viral que todos celebraban, pero que nadie quería asociar con su negocio. La ironía no se me escapó. Ahora, 3 días después, estaba sentada en mi pequeño apartamento de un solo ambiente, mirando mi laptop con una mezcla de fascinación y horror. Los comentarios en el video eran abrumadores. Reina absoluta. Así se hace. Por fin alguien le dice sus verdades a esta gente. ¿Dónde puedo donar para ayudar a esta chica? La van a destruir. Adriana Mendoza es una víbora. Mi prima trabajó para ella y la hizo llorar todos los días. El hijo llorando me destrozó. Imagina tener una madre así. Había miles más. Algunos me defendían. Otros decían que había sido irrespetuosa y que merecía lo que me había pasado. Unos pocos, los que más me asustaban, habían encontrado mi dirección y la habían publicado en los comentarios. Toc, toc, toc. Mi corazón se detuvo. No esperaba visitas. Nunca esperaba visitas. Mi apartamento estaba en un 4º piso sin ascensor, en un edificio que había visto mejores días en la década de los 80. Las únicas personas que tocaban mi puerta eran el casero, cuando quería la renta, o los repartidores de comida, que se equivocaban de dirección. Toc, toc, toc. Más insistente esta vez. Me levanté del sofá cama que también funcionaba como mi comedor y mi escritorio, y me acerqué a la puerta. Había una mirilla, pero estaba tan rayada que apenas se podía ver a través de ella. ¿Quién es?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Señorita Castillo, necesitamos hablar. Era una voz femenina, cultivada, con un acento que había escuchado en las clases altas de la ciudad. Mi estómago se contrajo. No estoy interesada en entrevistas, dije. Ya rechacé a 3 programas de televisión. No soy periodista, soy Elisa Cortázar, abogada. Represento a la señora Adriana Mendoza. El mundo se inclinó ligeramente. Abrí la puerta con la cadena de seguridad todavía puesta. A través de la rendija vi a una mujer de unos 40 años, vestida con un traje sastre gris perla que probablemente costaba más que 6 meses de mi antigua renta. Llevaba un maletín de cuero y una expresión que no revelaba absolutamente nada. ¿Qué quiere?, pregunté. 5 minutos de su tiempo, por favor. No era una súplica. Era una declaración de hecho, como si mi acuerdo fuera una mera formalidad. Contra todos mis instintos de supervivencia, abrí la puerta. Elisa Cortázar entró a mi apartamento con la misma expresión que probablemente usaría para entrar a una sala de juntas o a un tribunal. Sus ojos escanearon el espacio en 2 segundos. La cocina, que era básicamente una hornilla eléctrica y un mini refrigerador. El sofá cama doblado contra la pared. La pequeña mesa con mi laptop, rodeada de tazas de café vacías. La ventana con vista a un callejón donde los gatos peleaban por la basura cada noche. No dijo nada sobre el apartamento. Puntos para ella. «Iré directo al grano, señorita Castillo», dijo,
colocando su maletín sobre mi mesa y sacando una carpeta. Mi clienta, la señora Adriana Mendoza, desea ofrecerle una propuesta. Casi me río. ¿Una propuesta? ¿Su clienta me pone en una lista negra y ahora quiere hacerme una propuesta? Precisamente. Elisa abrió la carpeta, revelando documentos perfectamente organizados. La señora Mendoza reconoce que sus acciones pueden haber sido excesivas. La lista negra será removida efectivamente hoy a las 5 de la tarde. Además, recibirá una compensación de $50,000 por la pérdida de su empleo y los daños a su reputación profesional. $50,000. Era más dinero del que había visto en mi vida entera. ¿Cuál es el truco?, pregunté, porque siempre había un truco con personas como Adriana Mendoza. Elisa sonrió levemente. Era una sonrisa que había practicado en facultades de Derecho caras y perfeccionado en salas de juntas donde se decidían destinos. La señora Mendoza desea que usted trabaje para ella. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberlo cortado con un cuchillo. ¿Perdón? Fue todo lo que pude articular. Como su asistente personal, salario inicial de $120,000 anuales, más beneficios completos, vivienda incluida y un bono de firma de $30,000 adicionales. Elisa deslizó un contrato a través de la mesa. Es una oferta extremadamente generosa. Es una locura, dije, encontrando mi voz. Su clienta me odia. Yo la enfrenté públicamente. La humillé. ¿Por qué diablos querría que trabajara para ella? Porque, dijo una voz desde la puerta, una voz que reconocí inmediatamente. Eres la primera persona en 30 años que me ha dicho la verdad. Me di la vuelta tan rápido que casi pierdo el equilibrio. Adriana Mendoza estaba parada en el umbral de mi apartamento. No sé cómo no la había escuchado subir las escaleras. No sé cómo había pasado la puerta principal del edificio que supuestamente requería un código. No sé nada excepto que de repente la mujer más poderosa de la ciudad estaba en mi pequeño apartamento, mirándome con esos ojos grises que habían obsesionado mis pesadillas durante 3 noches. Pero había algo diferente en ella, algo que no había visto en el restaurante. Parecía cansada. Las líneas alrededor de sus ojos eran más pronunciadas. Su maquillaje perfecto no podía ocultar completamente las ojeras, y su postura, aunque todavía erguida, tenía un peso invisible sobre los hombros. Señora Mendoza, dije, y odié que mi voz sonara temblorosa. Marina. Mi nombre sonó extraño en sus labios. Puedo irme si quieres. Elisa puede manejar los detalles. Pero vine personalmente porque necesitabas ver que esto no es una trampa. ¿No es una trampa?, repetí, encontrando algo de mi coraje anterior. Usted destruyó mi carrera en menos de 24 horas. Me convirtió en intocable en toda la ciudad. Y ahora quiere que crea que esto es... ¿Qué? ¿Un acto de benevolencia? No, dijo Adriana, y para mi completa sorpresa, entró al apartamento y cerró la puerta detrás de ella. Es egoísmo puro. Eso me detuvo. Se acercó a la ventana, mirando hacia el callejón. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más suave, casi humana. Ese video tuvo 15 millones de visualizaciones. Lo he visto 143 veces. Se volvió para mirarme. ¿Sabes cuántas personas en mi vida me han hablado así? Con esa honestidad brutal, esa verdad sin filtros. No tengo idea. 0. Hasta tú. Se quitó sus guantes de cuero lentamente, un gesto que parecía más vulnerable de lo que debería ser. Mi esposo murió hace 6 meses. Héctor. Estuvimos casados 40 años, y en su lecho de muerte, ¿sabes qué me dijo? No respondí. No sabía si debía. Me dijo que me había perdido, que la mujer de la que se enamoró había desaparecido hace tanto tiempo que ya ni siquiera podía recordar cómo era su risa. Sus ojos brillaban, pero no con lágrimas, con algo más duro. Me dijo que me había convertido exactamente en lo que más temía, en mi propia madre. El aire en el apartamento se sentía pesado, cargado con verdades que no estaba segura de querer escuchar. Durante 6 meses, continuó Adriana, he estado tratando de entender qué quiso decir. He analizado cada decisión que tomé, cada palabra que dije, cada persona a la que lastimé en mi camino hacia el éxito. Y no encontré respuestas, porque todos a mi alrededor me dicen lo que quiero escuchar. Me dicen que soy brillante, poderosa, inspiradora. Pero usted sabe que no es verdad, dije en voz baja. Sé que es solo una parte de la verdad, la parte conveniente.
Me miró directamente. Y entonces entraste tú, una camarera de 28 años que no tenía nada que ganar y todo que perder. Y aún así me dijiste exactamente lo que nadie más se atreve a decir. Y usted me destruyó por eso. Sí. No lo negó. No se disculpó. Porque es lo que hago. Es lo que he hecho toda mi vida. Alguien me desafía, y yo aplasto. Es instinto en este punto. Automático. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Quiere que sea su conciencia personal? ¿Su espejo de verdades incómodas? Quiero, dijo Adriana. Y ahora había algo casi desesperado en su voz. Que alguien me detenga antes de que sea demasiado tarde. Gabriel me mira con miedo. Mis empleados me evitan. Mis amigos son solo personas que quieren algo de mí. Y estoy sola en una mansión de 20 habitaciones, convirtiéndome lentamente en el tipo de persona que ni siquiera mi hijo puede amar. El silencio que siguió fue roto por Elisa, que había estado observando todo con expresión profesionalmente neutral. El contrato es por 1 año, dijo, volviendo a los detalles prácticos. Con una cláusula de salida mutua después de 3 meses si ambas partes acuerdan que no está funcionando. Confidencialidad completa, por supuesto. Miré el contrato. Los números bailaban frente a mis ojos. 120.000 al año, 30.000 de bono, 50.000 de compensación. Era un total de $200.000. Era una vida completamente diferente. Era también, potencialmente, una trampa dorada. ¿Por qué debería confiar en usted? Pregunté a Adriana directamente. Usted demostró exactamente de lo que es capaz cuando alguien la desafía. No deberías confiar en mí, respondió Adriana con una honestidad sorprendente. Deberías ir con tus ojos completamente abiertos, sabiendo que soy difícil, demandante, y que probablemente haré tu vida miserable al menos la mitad del tiempo. ¿Y la otra mitad? Por primera vez, vi algo que podría haber sido una sonrisa real en su rostro. La otra mitad, aprenderás cómo funciona realmente el mundo en la cima. Conocerás a personas que pueden abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Y quién sabe, su expresión se suavizó levemente. Tal vez ambas aprendamos algo. Miré a Elisa, que mantenía su expresión perfectamente neutral. Miré el contrato con todos esos ceros. Miré mi apartamento diminuto con su sofá-cama y su vista al callejón. Y miré a Adriana Mendoza, esta mujer compleja y rota que había sido mi villana personal 3 días atrás. Necesito 24 horas para pensarlo, dije finalmente. Por supuesto. Elisa cerró su maletín con un clic satisfecho. Mi número está en la primera página del contrato. Llame antes de las 5 de la tarde mañana. Adriana se puso sus guantes, preparándose para irse, pero se detuvo en la puerta, mirándome una última vez. Marina, no te estoy pidiendo que me perdones. Ni siquiera te estoy pidiendo que me agrades. Solo te estoy pidiendo que consideres que tal vez, solo tal vez, ambas podríamos beneficiarnos de esta locura. Y entonces se fue, dejando atrás el olor de su perfume caro y un contrato que podría cambiar mi vida. Me senté en mi sofá-cama durante horas después de que se fueron, mirando los papeles. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de amigos que habían visto el video, reporteros que querían entrevistas, extraños en internet que tenían opiniones sobre mi vida. Pero había un mensaje que me hizo detenerme. Era de un número desconocido. Es Gabriel. Conseguí tu número a través de... Bueno, no importa cómo. Solo quería decirte, si decides trabajar para mi madre, ve con cuidado. Pero también, gracias. Por primera vez en años, la vi realmente mirarse en el espejo. Sea lo que sea que venga después, tú iniciaste algo. G. Miré por mi ventana hacia el callejón donde 2 gatos peleaban por un pedazo de pizza vieja. Pensé en Héctor Mendoza, un hombre que había pasado 40 años viendo a su esposa convertirse en algo que no reconocía. Pensé en Gabriel, un hijo que amaba a su madre pero temía convertirse en ella. Y pensé en mí, en la niña que había crecido en barrios como este, que había trabajado 3 empleos para pagar la universidad, que había aprendido que la dignidad a veces era lo único que no podían quitarte. ¿Estaba dispuesta a arriesgar esa dignidad por $200.000 y la promesa vaga de ¿aprender algo? Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi casero. Marina, necesito hablar contigo sobre la renta atrasada. Mañana. Sin excusas. Miré el contrato. A veces,
El universo no te da una elección clara entre el bien y el mal. A veces, solo te da una elección entre sobrevivir o hundirte con tu orgullo intacto. Y yo siempre había sido una superviviente. La mansión Mendoza no era una casa. Era una declaración de guerra contra la humildad. Pasé las enormes puertas de hierro forjado exactamente a las 7 de la mañana, tal como Elisa me había instruido. Un chofer silencioso me había recogido de mi apartamento 30 minutos antes, conduciendo un Mercedes negro que olía a cuero nuevo y dinero viejo. No me había hablado. Ni siquiera me había mirado por el espejo retrovisor. Aparentemente, ese era el tono que debía esperar. El camino de entrada serpenteaba a través de jardines que parecían sacados de una revista europea. Fuentes de mármol, setos perfectamente recortados en formas geométricas. Estatuas que probablemente valían más que mi vida entera. Y al final de todo eso, la mansión. 3 pisos de arquitectura neoclásica con columnas blancas, balcones de hierro forjado, y suficientes ventanas como para que el sol nunca encontrara un rincón oscuro donde esconderse. Señorita Castillo. Una mujer apareció en la puerta principal antes de que pudiera tocar el timbre. Tenía unos 50 años, cabello gris recogido en un moño severo, y llevaba un vestido negro simple que gritaba: «He visto cosas que te harían renunciar en tu primer día. Soy Teresa Molina, jefa de personal. Sígame». No hubo bienvenida. No hubo felicidades por el trabajo. Solo un «sígame», que dejaba claro que aquí no se perdía tiempo en cortesías innecesarias. El interior era exactamente lo que esperarías. Pisos de mármol que reflejaban todo como espejos. Una escalera curva que subía majestuosamente hacia los pisos superiores. Candelabros de cristal que probablemente requerían un equipo completo solo para limpiarlos. Arte en las paredes que reconocí de mis clases de historia del arte. Un Monet, un Renoir, un maldito Picasso en el pasillo como si fuera un póster cualquiera. «La señora Mendoza la espera en su oficina», dijo Teresa mientras subíamos la escalera. Llegó a las 5 de la mañana. Siempre llega a las 5 de la mañana. Usted deberá estar disponible desde las 6:30. Entendido. No es entendido, señorita Castillo. Es una realidad no negociable. La señora Mendoza no acepta retrasos, excusas o incompetencia. ¿Quedó claro? Cristalino. Teresa se detuvo frente a una puerta de madera oscura con incrustaciones de lo que parecía ser oro real. Tocó 2 veces, esperó exactamente 3 segundos y abrió. «Señora Mendoza, la señorita Castillo ha llegado». La oficina era del tamaño de mi antiguo apartamento multiplicado por 4. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Libreros de caoba llenos de volúmenes, que parecían más decoración que lectura real. Y en el centro, detrás de un escritorio que probablemente había pertenecido a algún magnate del siglo XIX, estaba Adriana Mendoza. No me miró inmediatamente. Estaba escribiendo algo en una tablet, sus dedos moviéndose con una precisión que hablaba de décadas de práctica. Llevaba un traje blanco inmaculado que contrastaba dramáticamente con su cabello plateado. Ni una arruga, ni un cabello fuera de lugar. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Finalmente, levantó la vista. «Llegas a tiempo», dijo, como si eso fuera apenas aceptable. «Eso es más de lo que puedo decir de tu predecesora. Duró 4 días antes de renunciar llorando». «Buenos días para usted también», respondí, y vi el más mínimo destello de algo en sus ojos. ¿Diversión? ¿Irritación? Era imposible saberlo. «Siéntate». Señaló una silla frente a su escritorio. «Tenemos mucho que cubrir y poco tiempo para hacerlo». Me senté, manteniendo mi espalda recta. No iba a darle la satisfacción de verme intimidada, aunque mi corazón latía como un tambor de guerra. «Tu rol», comenzó Adriana, «no es ser mi amiga, no es ser mi confidente, no es hacerme sentir mejor sobre mí misma. Tu rol es mantener mi vida organizada, anticipar problemas antes de que ocurran y...» Hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. «Decirme cuando esté a punto de hacer algo que Héctor habría odiado». Esa última parte me tomó por sorpresa. «¿Perdón? Escuchaste bien». Se recostó en su silla. «Mi esposo tenía una brújula moral que yo he perdido en algún punto de los últimos 20 años. Tú demostraste en el restaurante que tienes una. La necesito. No soy su conciencia alquilada», dije cuidadosamente. «No.
Eres mi asistente que casualmente tiene la columna vertebral que la mayoría de las personas en mi vida perdieron hace mucho tiempo. Se levantó, caminando hacia los ventanales. Hoy tengo 4 reuniones. Una con el consejo de directores del hospital infantil que mi familia fundó. Otra con los inversionistas del nuevo desarrollo inmobiliario en el distrito histórico. Luego almuerzo con la alcaldesa. Y finalmente, una videollamada con nuestros socios en Singapur. Sacó una carpeta de su escritorio y la deslizó hacia mí. Lee esto. Son los antecedentes de cada reunión. Tendrás 20 minutos. Abrí la carpeta. Había al menos 100 páginas de información densa. Reportes financieros, biografías de personas clave, análisis de mercado, proyecciones. Mi cabeza comenzó a girar. 20 minutos, repetí. 18 ahora, dijo mirando su reloj. El tiempo corre. Los siguientes 18 minutos fueron una ráfaga de información que apenas pude procesar. Aprendí que el hospital infantil estaba en crisis financiera, que el desarrollo inmobiliario amenazaba con desplazar a cientos de familias de bajos recursos, que la alcaldesa estaba presionando por regulaciones que afectarían los negocios de Mendoza, que los socios en Singapur estaban considerando retirarse de un acuerdo de $50 millones. Cuando Adriana regresó, yo tenía un dolor de cabeza masivo y había tomado notas frenéticas en un cuaderno que Teresa me había dado. Resumen, ordenó Adriana. 30 segundos. Respiré profundo. El hospital necesita dinero, pero usted no quiere simplemente escribir un cheque porque establecería un precedente. El desarrollo inmobiliario es rentable, pero éticamente cuestionable. La alcaldesa quiere algo de usted, y usted quiere algo de ella. Singapur es una prueba de poder, y quien parpadee primero pierde. Adriana me estudió por un largo momento. Luego, para mi completa sorpresa, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Héctor habría dicho exactamente eso, murmuró, más para sí misma que para mí. Bien, vamos. La primera reunión fue con el consejo del hospital. 8 personas alrededor de una mesa de conferencias en el ala este de la mansión. Todos vestidos impecablemente. Todos con expresiones cuidadosamente neutrales. Todos claramente aterrorizados de Adriana. Mi rol era simple. Sentarme en una silla contra la pared, tomar notas y mantenerme invisible. Por 40 minutos, escuché mientras discutían números, proyecciones, cortes de presupuesto. El hospital necesitaba $2 millones para mantenerse abierto otro año. Adriana les ofreció 500.000 con condiciones estrictas: reducción de personal, cierre de 2 salas, aumento de tarifas. Eso significa que las familias más pobres no podrán permitirse el tratamiento, dijo uno de los miembros del consejo, un doctor de unos 60 años con expresión preocupada. Entonces el hospital cerrará completamente y nadie recibirá tratamiento, respondió Adriana fríamente. Es economía básica, doctor Herrera. Es inhumano, murmuró él. El silencio en la sala era absoluto. Todos miraban a Adriana esperando la explosión. La destrucción del doctor Herrera. Y entonces sentí algo. Ese mismo fuego que había sentido en el restaurante. Ese impulso que me había metido en este lío en primer lugar. Disculpe, dije, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Todos se volvieron para mirarme. Adriana levantó una ceja, pero no me detuvo. ¿Qué pasaría si en lugar de cerrar alas, se buscaran donaciones adicionales? Eventos de recaudación de fondos dirigidos específicamente a mantener accesible el tratamiento para familias de bajos recursos. La familia Mendoza podría igualar cada dólar recaudado. El doctor Herrera me miraba como si acabara de sugerir volar a la luna. Los demás miembros del consejo parecían confundidos sobre si debían escucharme o ignorarme. Adriana no dijo nada por 5 segundos completos. Luego, «Sal de la sala, Marina». Mi estómago se hundió. Me levanté, caminando hacia la puerta con las piernas que apenas me sostenían. Había durado exactamente 1 hora y 12 minutos en mi nuevo trabajo antes de arruinarlo completamente. Pero cuando llegué a la puerta, Adriana habló de nuevo. «Espera afuera. Volveré a llamarte en 10 minutos». Cerré la puerta detrás de mí, respirando pesadamente. Teresa estaba en el pasillo, su expresión tan neutral como siempre. «¿Cuánto apuestas a que me despide antes del almuerzo?», le pregunté. «No apuesto, señorita Castillo», respondió. «Pero si lo hiciera, apostaría a que dura más de lo que cree».
La vi mirarlo cuando habló. ¿Y? Y no era la mirada que le da a las personas antes de destruirlas. Era la mirada que le daba al señor Héctor cuando él la desafiaba. Teresa casi sonrió. Casi. Esa es la mirada de alguien que está recordando lo que es ser humana. Exactamente 10 minutos después, la puerta se abrió. El doctor Herrera salió primero, y cuando me vio, asintió levemente. Respeto, quizás, o gratitud. Los demás miembros del consejo siguieron, todos con expresiones menos tensas que cuando habían entrado. Adriana fue la última en salir. Me miró directamente. «La próxima vez que tengas una idea durante una reunión», dijo, su voz fría pero no furiosa, «escríbela en una nota y pásala. No interrumpas». «Sí, señora». Dicho eso, hizo una pausa. «Tu idea era buena. La implementaremos. El hospital recibirá el 1.000.000 completo, con la condición de que recauden otro 1.000.000 en 6 meses. Lo igualaremos». No sabía qué decir. Había esperado ser despedida, humillada, destruida. «Gracias», murmuré. «No me agradezcas. Héctor habría hecho lo mismo. Tú solo me recordaste cómo». Se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. «Y Marina, la próxima reunión es en 30 minutos. Prepárate, no será tan fácil». Mientras la veía alejarse, Teresa se acercó a mí. «Bienvenida a la mansión Mendoza, señorita Castillo», dijo con el más mínimo toque de calidez en su voz. «Creo que podría sobrevivir aquí después de todo». La segunda semana en la mansión Mendoza, aprendí que el infierno tiene muchas caras, y todas ellas llevaban el rostro de mi jefa. Había empezado a creer, en algún rincón ingenuo de mi mente, que tal vez Adriana Mendoza realmente quería cambiar, que el momento en el restaurante había sido un punto de inflexión, que las palabras de su esposo muerto habían plantado una semilla de transformación. ¡Qué idiota fui! Era martes por la tarde cuando todo se desmoronó. Yo estaba en la oficina de Adriana, revisando la correspondencia del día, cuando escuché los gritos. No, grito, singular. Una voz femenina atravesando las paredes de la mansión como un cuchillo. «Necesito verla, necesito ver a esa perra ahora mismo». Me levanté de un salto, mi corazón ya acelerándose. Teresa apareció en la puerta, su rostro habitualmente sereno ahora tenso, con algo que parecía... ¿miedo? «Señorita Castillo, la señora Mendoza necesita que usted...» Pero no terminó la frase porque la puerta del vestíbulo principal se abrió de golpe y una mujer irrumpió en la oficina como un huracán humano. Tenía unos 40 años, cabello oscuro despeinado, ojos hinchados de llorar, y vestía ropa que alguna vez había sido elegante pero que ahora estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta durante días. En su mano derecha sostenía un sobre manila. En su mano izquierda temblaba. «Claudia». La voz de Adriana salió fría como el hielo ártico desde su escritorio. No se había movido. Ni siquiera había levantado la vista de su computadora. «No tienes cita». «¿Cita?» La mujer, Claudia, rió, pero no había humor en ese sonido. Solo dolor destilado en forma de risa. «Necesito una maldita cita para preguntarte por qué destruiste mi vida». Ahora Adriana levantó la vista, y la expresión en su rostro hizo que mi sangre se helara. No era sorpresa. No era culpa, era aburrimiento. Aburrimiento absoluto, como si esta mujer rota frente a ella fuera apenas una molestia menor en su día perfectamente planificado. «Teresa», dijo Adriana con calma, «llama a seguridad». «No». Claudia se acercó al escritorio, tirando el sobre frente a Adriana. Fotografías se dispersaron sobre la superficie de caoba. «Míralas, míralas». Por primera vez vi a Adriana dudar. Sus ojos se movieron hacia las fotografías, y algo pequeño pero innegable, parpadeó en su expresión. Yo no debería haberlo hecho. No era mi lugar, pero me acerqué lo suficiente para ver las imágenes. Una niña, tal vez 8 o 9 años, cabello oscuro en coletas, sonrisa enorme mostrando un diente faltante. En una foto estaba en un columpio, en otra, sosteniendo un helado. En otra más, abrazando a una mujer que reconocí como una Claudia más joven y más feliz. «Su nombre era Valeria», dijo Claudia, y su voz se quebró en cada sílaba. «Mi hija. Tenía 10 años. El uso del tiempo pasado me golpeó como un puño en el estómago». «Claudia, esto no es apropiado», comenzó Adriana. «¿No es apropiado?» Claudia golpeó el escritorio con ambas manos, haciendo que las fotografías saltaran.
¿Sabes qué no es apropiado? Despedir a una madre soltera porque se tomó 3 días libres cuando su hija estaba en el hospital. ¿Sabes qué no es apropiado? Poner su nombre en una lista negra para que no pudiera conseguir otro trabajo. ¿Sabes qué no es apropiado? Su voz subió hasta convertirse en un grito. Que mi hija muriera porque no pude pagar su tratamiento porque tú me quitaste todo. El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirar. Miré a Adriana. Esperaba. No sé qué esperaba. Shock, remordimiento, horror por lo que había hecho. Pero lo que vi fue peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Vi nada. Claudia, dijo Adriana, y su voz era profesional, distante, como si estuviera rechazando una solicitud de vacaciones. Trabajabas en el departamento de finanzas. Sabías las políticas. 3 ausencias no justificadas son causa de terminación inmediata. Mi hija estaba muriendo, y yo lamento tu pérdida, sinceramente. Pero no había sinceridad en esas palabras. Solo eran palabras, vacías, mecánicas. Sin embargo, las reglas existen por una razón. Si hago una excepción para ti, tendría que hacerla para todos. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre ruidoso, fue silencioso, como cuando el hielo delgado finalmente cede bajo el peso. Señora Mendoza, dije, mi voz temblando, ¿podríamos hablar en privado? Adriana me miró como si acabara de recordar que yo estaba en la habitación. Marina, esto no te concierne. Con todo respeto, y mi voz era más firme ahora, sí me concierne. Soy su asistente, y parte de mi trabajo es evitar que haga cosas que, busqué las palabras correctas, que Héctor habría odiado. El nombre de su esposo muerto cayó en la habitación como una bomba. La máscara de Adriana se agrietó. Solo por un segundo. Solo lo suficiente para que viera algo oscuro y retorcido debajo. Dolor, tal vez. O furia. O ambos. Sal, le dijo a Claudia. Ahora. No he terminado. Sí lo has. Y ahora había fuego en la voz de Adriana. Verdadero fuego. Has entrado a mi casa sin invitación. Has hecho acusaciones. Has interrumpido mi día. Seguridad te acompañará a la salida. 2 hombres de seguridad habían aparecido en la puerta. Grandes, intimidantes, profesionales. Claudia me miró entonces. Y en sus ojos vi algo que me perseguiría durante semanas. Esperanza. Esperanza de que yo, esta extraña que trabajaba para su enemiga, pudiera hacer algo. Cualquier cosa. Por favor, susurró. Solo quería que supiera lo que hizo. Solo quería que viera a mi Valeria. Los guardias la tomaron suavemente por los brazos. Ella no resistió. Ya no tenía pelea en ella. Solo quedaba dolor crudo y exhausto. Mientras se la llevaban, recogí una de las fotografías del escritorio. La de Valeria con el helado. Su sonrisa era tan pura, tan llena de vida. Y ahora estaba muerta. 10 años. Muerta porque su madre no pudo pagar un tratamiento que para Adriana Mendoza habría sido el equivalente a propina en un restaurante caro. «Suelta esa fotografía», ordenó Adriana. No lo hice. Adriana, y usé su nombre de pila por primera vez. ¿Realmente vas a sentarte ahí y pretender que lo que le hiciste a esta mujer estuvo bien? Le apliqué las políticas de la compañía. Políticas que están ahí por razones específicas. Una niña está muerta. Una niña murió, corrigió Adriana. Y el hecho de que pudiera hacer esa distinción gramatical en este momento me enfermó físicamente. De una condición médica. Eso es una tragedia, pero no fue causada por mí. ¿En serio? Tiré la fotografía sobre su escritorio. ¿Eso es lo que te dices a ti misma para dormir por las noches? Adriana se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Cuidado, Marina, estás cruzando una línea. Bueno. Y ahora yo también estaba gritando. Todo el profesionalismo, toda la cautela que había mantenido durante 2 semanas se evaporó. Porque aparentemente alguien necesita cruzar tus malditas líneas. Me dijiste que te contrataste para que te detuviera, para que te dijera la verdad. Pues aquí está tu verdad. Me acerqué a su escritorio, mirándola directamente a esos ojos grises que habían perdido toda calidez. Eres exactamente el monstruo que tu esposo temía. No estás cambiando. No estás aprendiendo nada. Todavía eres la misma mujer que destruye vidas sin pestañear, porque las políticas son más importantes que las personas. Las reglas son más importantes que la compasión. Tu maldito orgullo es más importante que la vida de una niña. Ya basta.
No. Y ahora las lágrimas estaban corriendo por mi rostro, pero no me importaba. Porque ¿sabes qué? Empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, había algo salvable en ti, que el discurso sobre Héctor, sobre querer cambiar, sobre necesitar que alguien te detuviera, que todo eso era real, pero no lo es. Solo eres una mujer solitaria que quiere sentirse mejor sobre sí misma, sin realmente hacer el trabajo de ser mejor. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Teresa, que había estado en la puerta todo este tiempo, parecía haber dejado de respirar. Adriana me miraba con una expresión que no podía leer. No era furia, no era vergüenza, era algo más profundo, algo más oscuro. Cuando finalmente habló, su voz era peligrosamente baja. ¿Has terminado? Sí, dije limpiándome las lágrimas. He terminado. Con este discurso, con este trabajo, con esta farsa de que realmente quieres cambiar. Bien. Adriana caminó hacia los ventanales, dándome la espalda. Entonces puedes irte, recogerás tus cosas y te marcharás esta noche. Debería haberme sentido victoriosa. Debería haber sentido que había hecho lo correcto. Pero todo lo que sentí fue vacío. Me dirigí hacia la puerta, pero la voz de Adriana me detuvo. Marina. Me di la vuelta. Ella todavía me daba la espalda, mirando hacia la ciudad a través del ventanal. Esa niña, dijo, y por primera vez, su voz tembló. Solo ligeramente, apenas perceptible. Su nombre era Valeria Sandoval. Padecía una enfermedad terminal. Necesitaba un procedimiento médico avanzado que costaba $200,000. Su madre trabajó para mí durante 8 años. Era buena en su trabajo, eficiente, nunca pidió nada. Se volvió para mirarme, y lo que vi en su rostro me hizo retroceder un paso. No era la máscara de hielo. No era el aburrimiento profesional. Era dolor. Dolor crudo y sin filtros. Y yo la despedí porque las reglas decían que debía hacerlo. Porque había construido un imperio sobre reglas y estructura, y nunca hacer excepciones. Porque si empezaba a ver a mis empleados como personas, como seres humanos con vidas y familias y tragedias, su voz se quebró. Entonces tendría que admitir que he estado construyendo mi imperio sobre las espaldas rotas de personas exactamente como Claudia. Se sentó pesadamente en su silla, de repente pareciendo mucho mayor que sus 63 años. Valeria murió hace 3 años, y yo lo sabía. Claudia me envió un correo electrónico cuando sucedió. No lo respondí, lo archivé. Y seguí con mi vida porque esa es la clase de persona que soy. Se cubrió el rostro con las manos, y por primera vez desde que la conocí, vi a Adriana Mendoza llorar. No fueron lágrimas delicadas, fueron sollozos que sacudían todo su cuerpo. Héctor lo supo. No sé cómo, pero lo supo. Y me miró diferente después de eso, como si finalmente hubiera visto quién era yo realmente. Y tuvo razón en temerlo. Tuvo razón en todo. No sabía qué hacer. Cada instinto me decía que me fuera. Que dejara a esta mujer rota en su oficina de millones de dólares con sus lágrimas y su culpa. Que tomara mi dignidad y huyera antes de que me ahogara en esta oscuridad. Pero había visto algo en sus ojos. Algo que reconocí porque lo había sentido yo misma. No era solo culpa, era desesperación. La desesperación de alguien que finalmente ve el monstruo en el espejo y no sabe cómo detenerlo. Lentamente me acerqué a su escritorio. Recogí la fotografía de Valeria con el helado. ¿Dónde está Claudia ahora?, pregunté en voz baja. Adriana levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados. ¿Qué? Claudia Sandoval. ¿Dónde vive? ¿Tiene otros hijos? ¿Trabajo? No lo sé. Después de que murió Valeria, desapareció. Nadie sabe dónde fue. Encuéntrala. No era una sugerencia, era una orden. Usa todos tus recursos, todo tu dinero, todo tu poder. Encuéntrala. Marina, no puedo devolver a su hija. No, interrumpí. No puedes. Pero puedes reconocer lo que hiciste, puedes disculparte. Y puedes hacer todo lo que esté en tu poder para ayudarla ahora. No porque eso cambie el pasado, sino porque es lo que una persona decente haría. Adriana me miró por un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Teresa, llamó, su voz todavía ronca de llorar. Necesito que encuentres toda la información sobre Claudia Sandoval. Dirección actual, situación laboral, todo. Teresa entró. Su expresión cuidadosamente neutral, aunque sus ojos mostraban sorpresa.
De inmediato, señora Mendoza. Cuando se fue, Adriana y yo nos quedamos en silencio. Finalmente ella habló. Todavía quiero que te vayas. Mi corazón se hundió. Pero no hoy, continuó. Necesito que estés aquí cuando encontremos a Claudia. Necesito que me asegures de que hago esto bien, porque claramente dejada a mis propios dispositivos, encontraré la manera de arruinarlo. No era una disculpa. No era un reconocimiento completo. Pero era algo, un paso microscópico en la dirección correcta. Está bien, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Cada vez que tomes una decisión que afecte la vida de alguien, despedir a alguien, negarle ayuda a alguien, usar tu poder para aplastar a alguien, quiero que recuerdes esta fotografía. Coloqué la imagen de Valeria en el centro de su escritorio. Quiero que recuerdes que las políticas y las reglas y el imperio que construiste tienen caras, nombres, vidas. Adriana miró la fotografía por un largo momento. Luego, con manos temblorosas, la tomó y la colocó en un marco vacío en su escritorio. Un marco que, me di cuenta, había estado vacío desde que comencé a trabajar aquí. Valeria Sandoval, susurró. No lo olvidaré de nuevo. Esa noche, mientras me preparaba para irme, Gabriel apareció en la puerta de la oficina que me habían asignado. Escuché lo que pasó, dijo. Teresa me contó. Y por primera vez en 3 años vi a mi madre llorar. Me miró con una expresión extraña, algo entre gratitud y miedo. Mi padre intentó durante 40 años hacer que ella viera, que sintiera. Tú lo lograste en 2 semanas. No estoy segura de que sea algo bueno, admití. Tal vez algunos monstruos no pueden cambiar. O tal vez, dijo Gabriel suavemente, necesitan ver cuánto daño han causado antes de poder empezar a repararlo. Se fue, dejándome sola con mis pensamientos. No sabía si Adriana Mendoza podría realmente cambiar. No sabía si encontraríamos a Claudia, o si una disculpa significaría algo después de 3 años de dolor. Pero sabía una cosa. Había visto a Adriana Mendoza romperse. Había visto las grietas en la armadura. Y a través de esas grietas, por primera vez, había visto algo que se parecía a un ser humano. La pregunta era, ¿sería suficiente? Encontrar a Claudia Sandoval tomó exactamente 48 horas. Cuando tienes el tipo de recursos que tiene Adriana Mendoza, no hay muchos lugares donde alguien pueda esconderse. Investigadores privados, contactos en bancos, acceso a bases de datos que personas como yo ni siquiera sabíamos que existían. El dinero abre puertas, y cuando esas puertas no se abren, el dinero simplemente las derriba. Claudia vivía en las afueras de la ciudad, en un edificio de apartamentos que hacía que el mío pareciera un palacio. 4º piso, sin ascensor, paredes con humedad, pasillos que olían a comida frita y desesperación acumulada durante décadas. Yo estaba parada frente a la puerta 4C, con Adriana a mi lado. Ninguna de las dos había hablado durante el viaje en auto. El chofer nos había dejado en la entrada, y Adriana había insistido en subir las escaleras conmigo, sin guardaespaldas, sin abogados. Solo nosotras dos. ¿Estás segura de esto? Le pregunté por 3ª vez. No. Su voz era firme, pero sus manos temblaban ligeramente. Pero creo que eso es precisamente el punto, ¿no? Si estuviera segura, significaría que no entiendo la gravedad de lo que hice. Toqué la puerta. Nada. Toqué de nuevo, más fuerte esta vez. Escuchamos movimiento adentro. Pasos arrastrándose. Luego una voz ronca y cautelosa. ¿Quién es? Señora Sandoval, dije, manteniendo mi voz lo más suave posible. Mi nombre es Marina Castillo. Vine con alguien que necesita hablar con usted. Es importante. Silencio. Luego el sonido de múltiples cerraduras siendo abiertas. La puerta se abrió solo una rendija, sostenida por una cadena de seguridad. El rostro de Claudia apareció en el espacio. Se veía peor que cuando había irrumpido en la mansión. Ojeras más profundas, piel más pálida, como si los últimos 2 días la hubieran consumido desde adentro. Y entonces vio a Adriana. No. La palabra salió como un siseo. No, 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 no. Intentó cerrar la puerta, pero puse mi pie en el marco. Por favor, supliqué. Solo 5 minutos. Si después de eso quiere que nos vayamos, lo haremos. Lo prometo. ¿Qué más puede quitarme? Los ojos de Claudia estaban vidriosos, pero no de lágrimas, de algo más profundo, más peligroso. Ya me quitó todo, mi trabajo, mi dignidad, mi hija.
Lo sé, dijo Adriana, y su voz era apenas un susurro. Y no vine a pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte que tenías razón. Sobre todo. Claudia nos miró durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, cerró la puerta. Escuchamos la cadena siendo removida. La puerta se abrió completamente. El apartamento era pequeño, una habitación que funcionaba como sala y dormitorio, una cocineta en un rincón, una puerta que presumiblemente llevaba a un baño. Las paredes estaban desnudas, excepto por una cosa: fotografías de Valeria. Docenas de ellas, cubriendo cada centímetro disponible. Valeria de bebé. Valeria en su primer día de escuela. Valeria soplando velas de cumpleaños. Valeria en el hospital, con la cabeza calva por la quimioterapia pero sonriendo valientemente a la cámara. Un santuario. Eso es lo que era este lugar. Un santuario para una niña muerta. Adriana se detuvo en el centro de la habitación, mirando las fotografías. Vi cómo su máscara de control, esa armadura que llevaba tan naturalmente, comenzaba a resquebrajarse. Era hermosa, dijo finalmente. Lo era. Claudia no se sentó. Se quedó de pie junto a la puerta, los brazos cruzados, como si estuviera lista para correr o pelear en cualquier momento. Inteligente también. Sacaba las mejores calificaciones de su clase. Quería ser veterinaria. Claudia. No. Claudia levantó una mano. Dijiste 5 minutos. No los desperdicies con palabras vacías. Di lo que viniste a decir. Adriana asintió. Se quitó los guantes. Un gesto que había aprendido significaba que estaba bajando sus defensas, y los colocó en su bolso. Trabajaste para mí durante 8 años. En ese tiempo nunca llegaste tarde. Nunca cometiste un error grave en tus informes. Fuiste eficiente, profesional y leal. Y cuando tu hija enfermó, cuando tu mundo se estaba derrumbando, te despedí. No porque fuera necesario, sino porque mis políticas eran más importantes para mí que tu vida. Su voz se quebró levemente en la última palabra. Pude haber hecho una excepción. Pude haberte dado licencia médica. Pude haber ayudado con los costos del tratamiento. Dios sabe que el dinero no significaba nada para mí, pero no lo hice. Porque estaba más preocupada por mantener el control, por no mostrar debilidad, que por ver a la persona frente a mí. Claudia no dijo nada. Solo miraba a Adriana con una expresión que no podía leer. Y después, continuó Adriana, cuando me escribiste sobre Valeria, leí ese correo. Lo leí 3 veces, y luego lo archivé y seguí con mi vida como si no significara nada. Como si tu dolor no significara nada. Ahora las lágrimas estaban corriendo por el rostro de Adriana. No las limpió. Las dejó caer libremente. No puedo devolverte a tu hija. No puedo devolver esos 3 años. No puedo cambiar el tipo de persona que era. Pero puedo decirte esto. Tenías razón. Soy responsable. No directamente, no legalmente, pero moralmente. Soy responsable. Y eso me perseguirá cada día por el resto de mi vida. El silencio en el apartamento era absoluto. Podía escuchar el tráfico en la calle abajo, el goteo de un grifo en algún lugar, mi propia respiración. Entonces Claudia habló, y su voz estaba cargada con años de dolor. ¿Sabes qué es lo peor? No es que me despedieras. No es ni siquiera que me pusieras en esa lista negra para que ningún otro lugar me contratara. Lo peor es que, cuando Valeria me preguntaba por qué no podíamos pagar su tratamiento, yo tenía que mentirle. Tenía que decirle que todo estaría bien cuando sabía que no lo estaría. Y en sus últimos días, cuando estaba en ese hospital público horrible, me miró y me dijo: «Mamá, está bien, no es tu culpa». Claudia se limpió los ojos furiosamente. Pero sí era mi culpa. Era mi culpa por no ser lo suficientemente fuerte para luchar más, por aceptar tu decisión, por no hacer más ruido, por no exigir justicia. Y ahora viene aquí con sus lágrimas y sus disculpas. ¿Y qué se supone que haga con eso? Nada, dijo Adriana simplemente. No vine esperando tu perdón. Vine porque necesitabas escucharlo de mi boca. Que tenías razón, que no estás loca. Que tu hija murió porque yo valoré las reglas más que las vidas. Sacó un sobre de su bolso. Uno grueso. Esto no es soborno. No es compensación. Es... no sé qué es. Un intento patético de hacer algo. Cualquier cosa. Lo colocó sobre la pequeña mesa. Es suficiente para vivir cómodamente durante años, para volver a estudiar si quieres,
para empezar de nuevo. Claudia miró el sobre como si fuera veneno. ¿Crees que tu dinero arregla algo? No, respondió Adriana inmediatamente. Sé que no lo hace, pero es lo único que tengo para ofrecer. Lo que tenías que ofrecer, dijo Claudia, su voz temblando, era compasión, humanidad, y me la negaste cuando más la necesitaba. Tienes razón. ¡Deja de decir eso! Claudia finalmente explotó. Deja de estar de acuerdo conmigo. Pelea. Justifícate. Sé el monstruo que necesito que seas para poder odiarte limpiamente. Pero Adriana solo negó con la cabeza. No voy a hacer eso, porque has cargado con suficiente dolor. No voy a agregar la carga de mi ego también. Claudia se derrumbó entonces. Literalmente se desmoronó, cayendo de rodillas, sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Y para mi completa sorpresa, Adriana se arrodilló junto a ella. No la tocó. No intentó consolarla. Solo se quedó ahí, arrodillada en el piso de este apartamento horrible, llorando junto a esta mujer cuya vida había destruido. Yo me quedé congelada junto a la puerta, sintiéndome como una intrusa en este momento de dolor compartido. No sé cuánto tiempo pasó. 5 minutos. 10. Una eternidad comprimida en momentos. Finalmente, Claudia habló. Su voz ronca. Quiero que hagas algo por mí. Cualquier cosa, dijo Adriana inmediatamente. Quiero que crees un fondo, en nombre de Valeria, para familias que no pueden pagar tratamientos médicos para sus hijos. Y quiero estar involucrada. Quiero aprobar cada solicitud. Quiero asegurarme de que ninguna otra madre tenga que elegir entre trabajar y salvar a su hijo. Adriana levantó la vista, sus ojos rojos pero claros. Lo haré. Te doy mi palabra. Tu palabra no significa nada para mí, dijo Claudia con dureza. Pero lo harás de todas formas porque si no lo haces, iré a cada periódico, cada canal de televisión, cada plataforma que me escuche y les contaré esta historia. No necesitas amenazarme, respondió Adriana. Lo haré porque es lo correcto y porque... vaciló. Porque Héctor habría querido que lo hiciera. Y tal vez si hago suficientes cosas que él habría aprobado, algún día podré mirarme al espejo sin odiarme. Claudia finalmente tomó el sobre. Lo abrió. Vi sus ojos ensancharse al ver la cantidad. Esto es $1.000.000, dijo Adriana. Para ti. El fondo de Valeria será adicional. 10 millones inicialmente, más cada año. ¿Por qué? Susurró Claudia. Porque nada de esto debió haber pasado. Y aunque no puedo cambiar el pasado, puedo asegurarme de que el futuro sea diferente. Nos fuimos poco después. Claudia no nos acompañó a la puerta. Solo se quedó sentada en el piso de su apartamento, sosteniendo el sobre y mirando las fotografías de su hija. En el auto de regreso, ninguna de las dos habló durante los primeros 10 minutos. Luego Adriana rompió el silencio. Gracias. ¿Por qué? Pregunté. Por obligarme a hacer eso. Por no dejarme escapar. Por ser exactamente lo que necesitaba aunque no lo quisiera. ¿Valió la pena? Pregunté. ¿Te sientes mejor? No. Su respuesta fue inmediata. Me siento peor. Porque ahora es real. Antes era solo algo que había archivado en mi mente. Ahora es una persona real, con un dolor real que yo causé. Y tengo que vivir con eso. Bien, dije suavemente. Porque ese es el comienzo del cambio. No sentirse mejor, sino sentir más. Adriana me miró con algo que podría haber sido respeto, o tal vez gratitud. Era difícil saberlo. Héctor solía decir algo similar, murmuró. Decía que yo había construido paredes tan altas para protegerme del dolor, que también me había bloqueado de la alegría, que había elegido sentir menos en lugar de sentir más. Y ahora, dijo, mirando por la ventana hacia la ciudad que prácticamente poseía. Siento demasiado, y es aterrador. Esa noche, mientras trabajaba en mi oficina, Gabriel apareció en la puerta. Mamá me contó sobre Claudia, dijo, sobre el fondo. ¿Y? Y por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de ella. Sus ojos brillaban. ¿Eso es extraño? ¿Estar orgulloso de alguien por finalmente hacer lo que debieron haber hecho desde el principio? No, le dije. Creo que es humano. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, pareciendo más joven de sus 35 años. Marina, ¿realmente crees que puede cambiar? ¿O solo estamos presenciando un momento de culpa que pasará? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que salimos del apartamento de Claudia. Honestamente, dije,
No lo sé, pero sé esto. Tu madre tuvo la opción de hacerlo fácil. Enviar dinero a través de abogados, mantenerse distante, proteger su ego. Y en lugar de eso, eligió arrodillarse en el piso de un apartamento horrible y admitir sus errores. Eso cuenta para algo. Gabriel asintió lentamente. Mi padre habría estado de acuerdo contigo. Después de que se fue, me quedé sola con mis pensamientos. Pensé en Valeria, una niña que nunca conocí, pero que ahora viviría en un marco en el escritorio de Adriana. Pensé en Claudia, cargando un dolor que ninguna cantidad de dinero podría curar. Pensé en Adriana, finalmente aprendiendo a sentir después de décadas de entumecimiento. Y pensé en mí, en cómo había llegado aquí, en si estaba haciendo alguna diferencia real. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Gracias por traerla, por obligarla a ver. No perdono, pero tal vez algún día pueda. Claudia. Era suficiente. Por ahora, era suficiente. 3 semanas después del encuentro con Claudia, la vida en la mansión Mendoza había encontrado un ritmo extraño. No era paz, no era armonía. Era más bien una tregua incómoda donde todos caminábamos sobre cáscaras de huevo, esperando el próximo estallido. Pero no llegaba. Adriana había cambiado. Sutilmente, pero innegablemente. Decía, por favor, y gracias a los empleados. Preguntaba por sus familias. Había implementado un programa de licencias médicas pagadas en todas sus compañías. El Fondo Valeria Sandoval se había anunciado oficialmente con una conferencia de prensa donde Adriana, con Claudia a su lado, había hablado abiertamente sobre su error y su compromiso de enmendarlo. Los medios la estaban llamando la billonaria con corazón. Las redes sociales celebraban su transformación inspiradora. Las solicitudes de entrevistas llegaban por docenas. Y yo debería haber estado feliz. Debería haberme sentido victoriosa. Pero algo me carcomía por dentro. Tal vez era demasiado fácil. Tal vez las personas no cambiaban tan rápido. O tal vez yo solo estaba esperando que la otra máscara cayera. Era viernes por la tarde cuando todo se desmoronó. Yo estaba en mi oficina revisando solicitudes para el Fondo Valeria cuando escuché el grito. No de dolor, de furia absoluta. ¿Cómo te atreves? La voz de Adriana atravesó las paredes como un misil. Dejé caer los papeles y corrí hacia su oficina. Teresa ya estaba allí, junto con Gabriel y 3 ejecutivos que parecían querer desaparecer en el suelo. En el centro de todo estaba un hombre de unos 30 años, traje arrugado, cara pálida, temblando visiblemente. Señora Mendoza, yo solo nada. Adriana estaba de pie detrás de su escritorio, sus manos apoyadas en la superficie, inclinándose hacia adelante como un depredador. Perdiste $3 millones por un error de cálculo básico, un error que un estudiante de primer año de universidad no cometería. Fue un problema con el software. No me importa si fue el software, tu incompetencia o una maldita intervención divina. El resultado es el mismo. 3 millones. Reconocí esa voz, ese tono. Era la misma voz que había usado conmigo en el restaurante. Fría, cruel, diseñada para destruir. El hombre, Carlos, según su identificación, tenía lágrimas en los ojos. Por favor, señora Mendoza, tengo 2 hijos. Mi esposa está embarazada. No puedo perder este trabajo. Deberías haber pensado en eso antes de ser tan descuidadamente estúpido. Y ahí estaba. La palabra que cortaba como un cuchillo. El desprecio absoluto. La deshumanización. Adriana. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Todos se volvieron para mirarme. Los ejecutivos con alivio. Gabriel con algo que parecía esperanza desesperada. Teresa con advertencia en sus ojos. Y Adriana. Adriana me miró con esos ojos grises que habían vuelto a su frialdad habitual. Marina, esto no te concierne. Sí, me concierne. Caminé hacia el centro de la oficina. Porque hace 3 semanas te arrodillaste en el piso de un apartamento y prometiste que serías diferente. ¿Recuerdas? Esto es diferente. Esto es negocios. ¿Lo es? Me acerqué más. Porque suena exactamente igual a como hablabas antes. Cuando despediste a Claudia. Cuando destruiste mi carrera, cuando hiciste que 2 meseras lloraran antes de conocerme. Un músculo se tensó en la mandíbula de Adriana. Este hombre cometió un error que costó millones. Y es un error. Miré a Carlos. ¿Es la primera vez que cometes un error así?
Sí, respondió rápidamente. Llevo 5 años en la compañía. Mi récord es impecable. Fue un problema con el software de proyecciones que nadie detectó hasta... Suficiente. Adriana levantó una mano. Marina, sal de esta oficina. Ahora. No. El silencio que siguió fue tan denso que dolía respirar. ¿Perdón? La voz de Adriana era peligrosamente baja. Dije no. Me contrataste específicamente para esto, para detenerte cuando estuvieras a punto de hacer algo que Héctor habría odiado. Pues aquí estoy, deteniéndote. Gabriel se acercó entonces, poniéndose junto a mí. Su voz temblaba, pero habló. Marina tiene razón, mamá. Esto es exactamente lo que solías hacer, lo que papá odiaba. Adriana se volvió hacia su hijo, y algo peligroso brilló en sus ojos. Tú no tienes derecho a hablar sobre lo que tu padre odiaba. ¿No? Y ahora había lágrimas en los ojos de Gabriel. Estuve con él cada día de sus últimos 6 meses. ¿Sabes qué me dijo 2 semanas antes de morir? Nadie se movió. Nadie respiró. Me dijo, Gabriel, tu madre era la mujer más compasiva que conocí cuando nos casamos. Pero el poder la cambió. El éxito la cambió. Y tuve tanto miedo de perderla que nunca la detuve. Ese es mi mayor arrepentimiento. Una lágrima rodó por la mejilla de Gabriel. Me hizo prometerle algo. Me hizo prometer que no cometería el mismo error. Que no dejaría que el miedo me paralizara mientras tú te convertías en algo irreconocible. Gabriel, la voz de Adriana se había suavizado, pero él no se detuvo. He tenido pesadillas toda mi vida, mamá. Pesadillas donde me convierto en ti, donde trato a las personas como objetos desechables, donde valoro el dinero y el poder sobre la humanidad básica. Y cada vez que despierto de esas pesadillas, me prometo que seré diferente. Se limpió las lágrimas furiosamente. Pero, ¿sabes qué es lo más aterrador? Que a veces, cuando estoy bajo presión, escucho tu voz en mi cabeza, diciéndome que sea duro, que no muestre debilidad, que las personas que cometen errores no merecen segundas oportunidades. Miró a Carlos. Y tengo que luchar contra esa voz todos los días. El silencio que siguió fue roto por un sollozo. Pero no venía de Gabriel, venía de Adriana. Ella se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. «¿Qué estoy haciendo?», susurró. «¿Qué diablos estoy haciendo?». Me acerqué lentamente a su escritorio. Los ejecutivos habían salido discretamente. Solo quedábamos Gabriel, Teresa, Carlos y yo. «Adriana», dije suavemente, «el cambio no es lineal. No es una decisión única que tomas y ya está. Es una elección que tienes que hacer una y otra vez, especialmente cuando estás estresada, cuando tienes miedo, cuando sientes que estás perdiendo el control». Ella levantó la vista. Su maquillaje estaba corrido. Se veía vulnerable, humana. Tenía tanto miedo, admitió. 3 millones es responsabilidad. Es confianza rota. Y mi primer instinto fue destruir, porque eso es lo que sé hacer. Se volvió hacia Carlos, que seguía de pie junto a la puerta, paralizado. «Carlos, ¿cuántos años llevas trabajando aquí?» «Sé 5 años, señora». «Y en esos 5 años, ¿cuántas veces has excedido las expectativas?» «Yo, muchas, creo. Mis evaluaciones siempre han sido excelentes». Adriana asintió lentamente. Sacó la fotografía enmarcada de Valeria de su escritorio. La miró durante un largo momento. 5 años de excelencia no deberían ser borrados por un error, especialmente uno causado por un fallo de software. Respiró profundo. «No estás despedido, Carlos. Pero trabajarás con el equipo de TI para asegurarnos de que este problema no vuelva a ocurrir. Y tomarás un curso de verificación de sistemas. La compañía pagará por ello». Carlos parecía a punto de desmayarse de alivio. «Gracias, señora». «Gracias, yo». «Y Carlos», Adriana lo interrumpió. «Lo siento, por cómo te hablé, por llamarte estúpido. No fue profesional y no fue justo. Espero que puedas perdonarme». Ahora Carlos estaba llorando abiertamente. Asintió repetidamente mientras salía de la oficina. Cuando la puerta se cerró, Adriana miró a Gabriel. «Tu padre tenía razón. Sobre todo, y tú mereces una madre que no sea la protagonista de tus pesadillas». Gabriel cruzó la oficina y, para sorpresa de todos, abrazó a su madre. Ella se congeló por un momento, luego sus brazos se envolvieron alrededor de él, sosteniéndolo como si fuera el niño pequeño que una vez fue. «Lo siento»,
murmuró Adriana en su cabello. Por todos los años. Por todas las veces que te hice sentir que no eras suficiente. Por convertirme en la razón por la que tienes pesadillas. Puedes ser diferente, mamá, dijo Gabriel. Acabas de demostrarlo. Solo sigue eligiéndolo. Más tarde esa noche, Adriana me llamó a su oficina. Estaba sola, mirando por la ventana hacia la ciudad. Pensé que sería más fácil, dijo sin preámbulo. Pensé que una vez que decidiera cambiar, simplemente cambiaría. El cambio real es la cosa más difícil que existe, le dije, porque estás peleando contra décadas de patrones, de instintos, de mecanismos de defensa. Casi lo arruino hoy, pero no lo hiciste. Esa es la diferencia. Se volvió para mirarme, y por primera vez desde que la conocí, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Esperanza real. ¿Crees que Héctor estaría orgulloso? Pensé en el hombre que había pasado 40 años amando a esta mujer complicada y rota, que había visto su transformación en alguien que no reconocía, que había muerto esperando que ella encontrara su camino de regreso. Creo, dije cuidadosamente, que estaría orgulloso de que lo estés intentando. Y eso es todo lo que cualquiera puede pedir. 6 meses después de aquella noche en el restaurante La Perla Negra, yo estaba de pie en el mismo salón donde todo había comenzado. Pero esta vez no llevaba un uniforme bordó gastado. Llevaba un vestido azul marino que Adriana había insistido en comprarme. Y no estaba sirviendo mesas. Estaba siendo honrada. El salón estaba lleno. Más de 200 personas. Empresarios. Filántropos. Familias que habían sido ayudadas por el Fondo Valeria Sandoval. Reporteros de los medios más importantes del país. Y en la mesa principal, Adriana Mendoza, Gabriel y Claudia Sandoval, juntas. El camino hasta este momento no había sido fácil. Había sido 6 meses de pasos hacia adelante y ocasionales pasos hacia atrás. De victorias pequeñas y recaídas dolorosas. De Adriana aprendiendo, realmente aprendiendo, a ver a las personas en lugar de recursos. A sentir en lugar de calcular. A ser vulnerable en lugar de invencible. Pero habíamos llegado. De alguna manera, contra todo pronóstico, habíamos llegado aquí. Marina Castillo. La voz del presentador resonó en el salón. Por favor, pase al frente para recibir el premio Valeria Sandoval a la defensa de la dignidad humana. Mis piernas temblaban mientras caminaba hacia el escenario. El aplauso era ensordecedor, pero lo que me hizo llorar fue ver a Claudia de pie, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. A su lado, Adriana también estaba de pie, con esa expresión que había aprendido a reconocer, orgullo mezclado con gratitud. Claudia fue quien me entregó el premio. Era una escultura de cristal con la imagen de Valeria grabada, esa foto del helado que había estado en el escritorio de Adriana durante meses. Gracias, susurró Claudia, mientras me abrazaba, por ver lo que todos los demás decidieron ignorar, por no dejar que el poder ganara. Cuando tomé el micrófono, miré hacia la audiencia. Reconocí tantas caras. Teresa, quien me había dado esa primera advertencia. El chef Marco del restaurante. Carlos, el ejecutivo que casi pierde su trabajo. El doctor Herrera del hospital. Y en la última fila, casi escondido, el gerente Ruiz de La Perla Negra, quien me había despedido hace medio año. No merezco este premio, comencé, y mi voz resonó en el salón. Porque todo lo que hice fue algo que cualquier persona decente habría hecho. Decir la verdad cuando el silencio era más conveniente. Defender la dignidad cuando era más fácil mirar hacia otro lado. Hice una pausa, organizando mis pensamientos. Pero si este premio representa algo, espero que represente esto. Que ninguno de nosotros está más allá de la redención. Que las personas que parecen monstruos son, a menudo, solo seres humanos que perdieron su camino. Y que a veces, todo lo que necesitan es que alguien, cualquiera, se atreva a mostrarles el espejo. Miré directamente a Adriana. Hace 6 meses conocí a una mujer que todos temían. Una mujer que había construido imperios pero había perdido su humanidad en el proceso. Una mujer que su propio esposo temía que se hubiera convertido en algo irreconocible. Adriana no apartó la mirada. Sus ojos brillaban, pero mantenía la compostura. Y hoy, esa mujer está aquí. No porque sea perfecta, no porque haya borrado todos sus errores, sino porque elige cada día, ser diferente, ser mejor.
ser la persona que su esposo siempre supo que podía ser. El aplauso comenzó lentamente. Luego creció hasta llenar el salón. Adriana se puso de pie, y para mi sorpresa, caminó hacia el escenario. No había planeado esto, no estaba en el programa. Pero cuando Adriana Mendoza decidía hacer algo, las reglas dejaban de importar. Se paró junto a mí en el escenario, tomó un segundo micrófono y habló. Buenas noches a todos. Sé que no estaba programado que hablara ahora, pero hay cosas que necesitan ser dichas. Su voz era firme pero suave. La mayoría de ustedes me conocen como Adriana Mendoza, la empresaria, la billonaria, la mujer que construyó un imperio desde cero. Lo que muchos no saben es cuánto perdí en ese proceso. Miró hacia Gabriel, quien le sonrió con aliento. Perdí mi matrimonio, aunque mi esposo nunca me abandonó. Perdí la relación con mi hijo, aunque él nunca dejó de amarme. Perdí mi humanidad, aunque siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de ambición y miedo. Su voz se quebró ligeramente. Y perdí, casi perdí, la oportunidad de ser alguien de quien mi familia pudiera estar orgullosa. Alguien de quien yo misma pudiera estar orgullosa. Se volvió hacia mí. Marina me salvó, no con palabras dulces o comprensión suave, sino con la verdad brutal que necesitaba escuchar. Me mostró el monstruo en el que me había convertido, y luego, increíblemente, me dio la oportunidad de ser algo más. Ahora las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero no las limpió. El Fondo Valeria Sandoval no es solo sobre ayudar a familias con gastos médicos. Es mi promesa de que ninguna otra madre tendrá que elegir entre trabajar y salvar a su hijo. Es mi reconocimiento de que el poder sin compasión es solo crueldad disfrazada de éxito. Caminó hacia el borde del escenario, mirando directamente a la audiencia. Y quiero que todos aquí sepan algo. Si alguna vez trabajaron para mí y los traté con crueldad, si los despedí sin compasión, si los hice sentir menos que humanos, lo siento. Profunda, sincera, completamente. Lo siento. El silencio en el salón era absoluto. No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Y esa es mi promesa para todos ustedes, para esta ciudad, para las miles de personas que trabajan en mis compañías, que cada día elegiré ser mejor. No perfecta, pero mejor. Bajó del escenario y caminó directamente hacia Claudia. Frente a 200 personas, se arrodilló. Claudia Sandoval, no merezco tu perdón. Nunca lo mereceré. Pero quiero que sepas que Valeria no será olvidada. Su nombre estará en cada vida que salvemos, en cada familia que ayudemos, en cada decisión que tome, recordando que las políticas nunca son más importantes que las personas. Claudia también lloraba ahora. Bajó hasta arrodillarse frente a Adriana, tomando sus manos. No puedes devolverme a mi hija, dijo Claudia, su voz temblando. Pero puedes asegurarte de que su muerte no fue en vano, y lo estás haciendo. Así que sí, Adriana, te perdono, no porque lo merezcas, sino porque Valeria habría querido que lo hiciera. Ella siempre perdonaba. Se abrazaron entonces, dos mujeres unidas por la tragedia, pero eligiendo construir algo hermoso de las cenizas. No había un ojo seco en ese salón. Gabriel subió al escenario después, su voz ronca de emoción. Mi padre, Héctor Mendoza, pasó 40 años amando a una mujer complicada. Me enseñó que el amor verdadero no significa abandonar a las personas cuando son difíciles. Significa sostener un espejo para que puedan verse a sí mismas. Y si se niegan a mirar, significa tener el coraje de alejarse. Miró a su madre. Marina hizo lo que mi padre siempre quiso que yo hiciera, pero tuve demasiado miedo. Sostuvo el espejo con firmeza hasta que mamá no tuvo más opción que mirar. Y papá, donde quiera que estés, quiero que sepas. Ella lo logró. Mamá encontró su camino de regreso. Después de la ceremonia, mientras el salón se vaciaba lentamente, me encontré en el balcón mirando la ciudad. Las luces brillaban como estrellas terrestres. En algún lugar ahí afuera, había familias durmiendo tranquilas porque el Fondo Valeria había pagado sus tratamientos. Había empleados que iban a trabajar sin miedo porque sus jefes habían aprendido que la humanidad importa más que las ganancias. Hermosa vista, ¿verdad? Me volví. Adriana estaba allí, con 2 copas de champán. Lo es, acordé, tomando una copa. Claudia me pidió que fuera la madrina de su próximo proyecto, dijo Adriana suavemente. Está escribiendo un libro. Sobre Valeria, sobre el duelo, sobre el perdón.
¿Y tú? Le dije que sí, y que usaría todos mis contactos para asegurarme de que se publique, que llegue a todas las personas que necesiten escuchar que el dolor no tiene que definirte, que puedes elegir construir algo hermoso incluso de la pérdida más devastadora. Bebimos en silencio por un momento. Marina, hay algo que necesito preguntarte. ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Realmente, ¿por qué arriesgaste todo, tu trabajo, tu futuro, tu seguridad, para confrontar a una mujer que podía destruirte? Pensé en esa noche en el restaurante, en la copa rompiéndose, en la decisión de elegir dignidad sobre seguridad. Porque, dije finalmente, había visto demasiadas veces cómo el poder aplasta a las personas buenas. Había trabajado para jefes que trataban a los empleados como objetos desechables. Había visto a compañeros llorar en los baños porque alguien con dinero decidió que sus sentimientos no importaban. Miré a Adriana directamente, y estaba cansada. Cansada de ser invisible. Cansada de que personas como yo tuvieran que aceptar el maltrato porque necesitábamos los trabajos. Cansada de un mundo donde el dinero compraba el derecho a ser cruel. Así que decidiste cambiarlo. Decidí intentarlo. No sabía si funcionaría. Honestamente, esperaba ser destruida. Adriana sonrió. Una sonrisa real, cálida. Sabes, Héctor solía decir que las personas más valientes no son las que no tienen miedo. Son las que tienen miedo pero actúan de todas formas. Tú eres esa persona, Marina. Solo hice lo que cualquiera debería hacer, pero no lo hacen. Ese es el punto. La mayoría de las personas eligen la seguridad. Eligen el silencio. Eligieron mirar hacia otro lado. Tú elegiste enfrentar al monstruo. Se volvió para mirarme completamente. Por eso quiero ofrecerte algo. No como tu jefa, como tu socia. Mi corazón se aceleró. He estado pensando en expandir el Fondo Valeria, convertirlo en una fundación completa, una que no solo ayude con gastos médicos, sino que también abogue por cambios en políticas laborales, por protecciones para empleados, por responsabilidad corporativa. Y necesito a alguien que lo dirija. Alguien que entienda lo que se siente estar en el otro lado del poder. Adriana, yo no tengo experiencia. Tienes algo mejor que experiencia. Tienes convicción, tienes coraje, y tienes la confianza de las personas a las que queremos ayudar, porque ellos saben que tú eres una de ellos. Extendió su mano. ¿Qué dices, Marina? ¿Quieres cambiar el mundo conmigo? Miré su mano extendida. 6 meses atrás, esta mujer había sido mi enemiga, mi pesadilla, el símbolo de todo lo que estaba mal con el poder y el privilegio. Ahora era algo diferente. No perfecta, nunca perfecta, pero tratando, esforzándose, eligiendo cada día ser mejor. Tomé su mano. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Si alguna vez empiezas a convertirte en la vieja Adriana de nuevo, si empiezas a tratar a las personas como objetos, si olvidas por qué estamos haciendo esto, promete que escucharás cuando te lo diga, que no me despedirás, que no me silenciarás. Adriana apretó mi mano con firmeza. Lo prometo, en memoria de Héctor, en honor a Valeria, lo prometo. Esa noche, mientras me preparaba para irme, Gabriel me encontró en el estacionamiento. Marina, espera. Me volví. Él se veía más ligero de alguna manera, como si un peso que había llevado durante años finalmente se hubiera levantado. Solo quería decirte gracias, por darme de vuelta a mi madre, por enseñarme que el coraje no siempre viene en grandes gestos. A veces viene en simplemente decir la verdad cuando todos los demás están mintiendo. Tu padre estaría orgulloso de ti, Gabriel. De ambos. Sonrió. Una sonrisa que se parecía mucho a la de Adriana cuando era genuina. Lo sé, y creo que finalmente puedo dormir sin pesadillas. Mientras conducía a casa esa noche, en mi propio auto ahora, no en transporte público, pensé en todo lo que había cambiado en 6 meses. Había empezado como una camarera anónima en un restaurante elegante, sirviendo a personas que nunca me veían realmente. Había terminado como directora de una fundación que cambiaría miles de vidas. Había conocido a Adriana Mendoza como un monstruo. Ahora la conocía como un ser humano complicado que había perdido su camino, pero había encontrado el coraje de buscarlo de nuevo. Y había aprendido algo fundamental, que el cambio real es posible, no fácil, no rápido, no perfecto, pero posible, cuando las personas están dispuestas a mirar en el espejo,
cuando están dispuestas a admitir sus errores, cuando están dispuestas a elegir, una y otra vez, ser mejores. Esa noche, antes de dormir, recibí un mensaje de Adriana. Héctor tenía razón sobre todo, pero especialmente sobre esto. Las personas adecuadas llegan en el momento exacto en que las necesitas. Gracias por llegar, Marina, por quedarte, por no rendirte conmigo cuando habría sido más fácil. Respondí simplemente. Gracias por estar dispuesta a cambiar. Eso es lo más difícil de todo. Y mientras cerraba los ojos, pensé en Valeria Sandoval, una niña que nunca conocí, pero que había cambiado todo. Cuyo nombre ahora significaba esperanza en lugar de tragedia. Cuya sonrisa en aquella fotografía con el helado recordaría por siempre que detrás de cada política, cada decisión, cada acción, hay vidas reales, personas reales, que merecen ser vistas, ser valoradas, ser tratadas con dignidad. Y si una camarera y una billonaria podían aprender esa lección juntas, entonces tal vez, solo tal vez, el mundo también podía.